Perdón, las demores. Por las dudas, aviso que alguien tiene un micrófono abierto por las dudas para que no se escuche si no. Sí. Bien. Esto es un repaso de lo que es vectores. Que es un vector en el plano, que está compuesto por dos variables, cómo se calcula la magnitud, que se calcula como el teorema de Pitágoras, que esa magnitud va a estar expresada en valor absoluto, cómo se calcula la dirección, que va a ser la tangente del ángulo, y que va a ser igual a A sobre B. Que el ángulo siempre va a ser sobre el eje X. Y en sentido antihorario, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo, si esto siguiera para acá y para acá, y si yo tendría una, bueno, disculpen mi recta, acá, si yo tendría un vector ahí, simulen que tengo una flechita ahí, mi dirección sería la tangente de todo este ángulo. ¿Hasta ahí bien? O sea, estos son los conceptos básicos que ya estuvimos viendo en los últimos dos reuniones. Bien. Bueno, todo esto lo entendieron, según lo que yo tengo entendido, que ustedes me han dicho. Acá tenemos otro repaso, que es un cuadro que está en el libro, donde define cuando un vector está multiplicado por cualquier número. En este caso tenemos como representación de ese número alfa, pero puede ser 2, puede ser 8, puede ser 20, puede ser un medio. ¿Y cómo quedaría ese vector? Tenemos un pequeño gráfico de cómo queda ese vector. Después también tenemos el vector opuesto, que sería menos b, cuando nuestro vector es b. Cuando la suma de dos vectores, cómo quedaría nuestro gráfico y cómo se hace esa suma, que tenemos que sumar componente por componente. Y después la resta de vectores, que sería lo mismo, cómo nos queda en el gráfico y cómo se hace la operatoria. Bien, hasta ahí todos entienden toda esta parte. Que esto es la unidad 4.1, me parece. Si me quieren responder sí por el micrófono, también está bueno. Hola, ¿cómo andan? Perdón que me sumé recién, tenía problemas de internet. Hola, Josu. Por las dudas, a usted le parece que estoy grabando, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Vamos a pasar a la siguiente. Esto también lo vimos me parece que la semana pasada. Bueno, acá está el producto escalar de un vector, que es cuando multiplicamos dos vectores que se van a multiplicar el primer componente del vector 1 con el primer componente del vector 2 y el segundo componente del vector 1 con el segundo componente del vector 2. Así es como se hace un producto escalar entre vectores. Y después el ángulo, este nuevo vector, hay que sacarlo de manera, o sea, tenemos que hacer un cálculo para sacar eso, ese ángulo de ese nuevo vector. Pero acá hay una simple representación que ese ángulo va a ser siempre mayor o igual a 0 o menor o igual a pi. Acá está cómo se saca y cómo se saca la magnitud de ese vector. Bueno, para hallar la magnitud tenemos que hacer esta operatoria que tenemos acá.
Bien, todo esto todos habían entendido los ejercicios que habíamos hecho. Si tienen alguna duda de un ejercicio pueden decirlo ahora, que es como la parte teórica esta, que por ahí les va a servir. Bueno, después nos dice que si tenemos dos vectores que son diferentes de 0 y yo quiero averiguar el ángulo entre estos dos vectores, tengo esta fórmula, a la cual, si yo quiero averiguar el ángulo, lo que hago va a ser despejar el ángulo, o sea, θ, y me va a quedar esta fórmula de acá. Siendo que el ángulo va a ser igual a coseno de la menos 1 de U por B sobre la magnitud de U por la magnitud de B. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo espero que me respondan. Bien, buenísimo. Después teníamos vectores paralelos y ortogonales, que es cuando los vectores son paralelos, era cuando tienen la misma dirección. Y el ángulo entre estos vectores va a ser 0 o pi. Y ahí agregamos que cuando yo tengo dos vectores U y B que no son nulos y son paralelos, U va a ser igual a pi por B. Para cualquier escalar para cualquier número escalar. Alfa por B, perdón. Para cualquier número escalar alfa. En síntesis sería el mismo vector multiplicado por un escalar alfa, básicamente. Claro. Pero recuerden que tienen que ser no nulos. Exacto, no tienen que ser nulos. Bueno, y los dos vectores ortogonales, dos vectores son ortogonales cuando el ángulo entre ellos es pi sobre 2, solo si su producto escalar es 0. Bueno, y ahí también, cuando los dos vectores no son nulos, vamos a decir que U y B son perpendiculares si y solo el producto escalar entre estos dos es 0. Ahí lo escribí de otra forma, pero es lo mismo que está escrito antes.